Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Espero que estén bien en familia, que no tengamos que lamentar problemas de salud. Cuídense mucho. Hoy día nos toca un tema complejo, la resolución de conflictos, que tiene que ver con las habilidades emocionales de nuestros niños y niñas. Obviamente que en básica y en media, yo diría más en básica que en media, la resolución de conflictos tiene también con situaciones que podrían ser de maltrato o de bullying, así que yo creo que es de su interés porque por supuesto que los conflictos cuando no se pueden resolver sin nuestra ayuda, nuestro apoyo, cuando son repetitivas, pueden ser muy complicadas para los niños, las niñas y su nivel de estrés, su autoestima, en fin. Así que tratemos de hacer este viaje juntos para entender un poco hacia dónde queremos llegar. Ojalá que todos y todas. Primero, todos estamos queriendo educar para la felicidad. Yo creo que la felicidad ha sido el eje central de nuestro proyecto educativo. Y educar para la felicidad significa que estamos hablando de una educación socioemocional. ¿A qué voy? Voy a que los colegios Montessori en general, o la doctora María Montessori, ha planteado la importancia de atender al bienestar y a la parte emocional del niño. Y muchas veces en el ámbito escolar, la parte emocional no se trataba en el aula. No estoy diciendo que fuera del aula uno como que no viviría el desarrollo emocional en la escuela, pero uno lo tenía como más bien desde las habilidades socioemocionales, desde la capacidad de hacerse o no amigo y amigas, en fin, cada uno tenía como un mundo emocional dentro de la escuela, pero el propósito de la escuela en sí era el desarrollo de la parte cognitiva nuestra, el desarrollo del conocimiento, y uno no atendía a la emoción, a las emociones de los niños y niñas. Entonces, me encontré con un libro que bien interesante, que en el fondo él es un psicobiólogo, pero social, porque no se ha solo dedicado al mundo de la educación, sino que escribió un libro que se llama Educar la empatía, el antídoto contra el bullying. Entonces, bueno, se preocupó de desadaptado social adulto, pero llegó a la educación y a las situaciones de bullying. Y él dice en este libro, educar en la empatía es el camino altruista, es educar en el respeto, la solidaridad y el libre pensamiento. El autor, investigador en neurociencia, explica cómo formar personas más empáticas a través de pequeñas acciones que podemos realizar tanto en casa como en el ámbito escolar. ¿Por qué me detengo en lo que dice él? Porque la neurociencia hoy día eh, ha descubierto que en la parte cerebral todo lo que tiene que ver con empatía y lo que tiene que ver con violencia comparten, comparten circuitos neuronales en nuestro cerebro. Entonces, en la medida que uno educa en la empatía o educa la empatía en los niños y las niñas, se va a inhibir, su nivel de violencia o su nivel de agresividad. Ahora, ojo, porque lo vamos a ver más adelante. Empatía no es empezar a como ser apático, dejarse pasar a llevar, no, es la empatía, pero vamos a ver que si la educamos, va de la mano con la conciencia, con las habilidades socioemocionales que queremos desarrollar, y con la asertividad, obviamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos en el colegio? Es interesante porque como nosotros educamos sin castigo,
sin premio, a veces cuando uno dice a los papás que no hay castigo ni premio, bueno, entonces no estamos haciendo nada cuando hay conflicto. Sí, todo lo contrario. Muchas veces lo estamos haciendo en forma personal, sin estigmatizar, sin exponer a los niños y niñas frente a sus compañeros o frente a los adultos, porque muchas veces los adultos se meten, como hablando de los padres, permítanme, se meten en los conflictos de sus hijos e hijas y la verdad que ahí se le pide un gran voto de confianza. Podemos transparentar en la medida de lo posible, en el fondo, respetando la intimidad de cada familia y en su proceso. Podemos explicar lo que estamos haciendo en el colegio y con los padres de un niño u otro, pero respetando su integridad, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos salones de clase, ahí las 3 palabras clave, donde se instaló la colaboración, se trabaja el desarrollo de la autonomía y siempre en base al respeto. En nuestros salones de clase, entonces, hemos sacado la competitividad entre los alumnos y alumnas. Eso significa que si van a competir entre ellos, va a ser a través del deporte, por ejemplo. Los deportes fueron una gran herramienta de paz para tratar de evitar las guerras entre países. Así nacen los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Entonces, hay que pensar que hay lugar, hay actividades y hay momentos para competir, pero en el aula no. En el aula uno saca la competitividad entre alumnos o la competencia entre alumnos y lo que aparece es la colaboración y eso es lo que buscamos siempre. Evitamos comparar los alumnos los unos con lo otro, eso no podemos hacerlo. Todos somos distintos, todos somos valiosos, únicos e irrepetibles. Las comparaciones siempre tienen algo odioso, como que si yo te comparo con el otro y porque yo quiero que tú aspires a ser como el otro. Y no, yo voy a ser distinto y yo me voy a sentir tan valioso como el otro. Y el otro lo voy a encontrar tan valioso como yo. Reemplazamos los premios y los castigos para evitar estigmatizar y exponer a los niños y niñas. ¿Qué hay en reemplazo, voy a decir? Cuando educamos con las consecuencias. ¿Cuál es la diferencia entre lo premio y lo castigo y las consecuencias que están cada vez más valoradas hoy día? Es que son o naturales o son muy conectadas con el error que se cometió y buscan siempre responder a las preguntas: ¿qué tiene que aprender este niño, esta niña de su error hoy? ¿Ok? Siempre va a estar relacionada con la reflexión, la toma de conciencia y la reparación. La reparación en este caso es el tercer paso. Tiene que el niño, en el fondo, tomar conciencia y volverse empático en este momento. En este momento sí lo conectamos con su empatía hacia el otro, darse cuenta que el otro sufre por un acto que yo cometí, pero sin pasar por la culpa, porque la culpa paraliza. Lo que yo tengo que hacer es movilizar al chico o la chica para que le nazca el deseo de reparar su error porque tomo conciencia del sufrimiento del otro. Es un trabajo de relojería, pero para mí educar es un arte. Así que el castigo, el premio es como formateado, no es adaptado a la situación y al niño y niña. Y cada uno es una historia, cada uno es un mundo particular. Entonces tengo que atender el uno a uno, sin estigmatizar, sin exponer frente a los demás,
pero trabajando la toma de conciencia. Y la empatía la tengo que ir despertando en este niño. Hemos tenido unos episodios increíbles en el colegio cuando uno logra este despertar de la empatía en un niño o una niña. Hay un antes y un después. Los guiamos y los acompañamos hasta que puedan ser cada vez más autónomos, que puedan sentir satisfacción por sus logros, eso es el mejor de los premios, que aprendan a hacer las cosas por sí solos, que se sientan capaces, felices con sus logros y que desarrollen su autoestima, confianza y seguridad en sí mismo. Esta, y lo vamos a ver más adelante, vamos a profundizar, es la mejor arma contra el bullying. El respeto, la cortesía y los modales se tienen que modelar. No tratamos a nadie con gritos ni amenazas. Siempre se pide por favor y se da las gracias. Se respeta la diversidad de ritmos, estilos de aprendizaje y cada uno encontrará sus fortalezas y trabajará sus debilidades para superarlas. Así trabajamos en el Colegio Montessori. Bueno, la actitud del adulto que educa las emociones, ¿sí? Primero, tiene que ser un modelo, ¿ya? No educamos en base a discurso, sino que educamos con nuestro modelo, desde nuestra forma de actuar. Entonces, ojo, hay que aprender a tomar conciencia y a cuidar nuestro lenguaje no verbal, que representa 80% de lo que comunicamos. ¿Ya? Entonces, cuidemos nuestro lenguaje no verbal y sobre todo modelamos lo que queremos que logren los alumnos en modales de cortesía, por ejemplo, ¿ya? En el respeto, en la forma de acompañar. Bueno, en el acompañamiento hay que pensar que el acompañamiento es nuestro punto de partida. Después, yo lo que quiero a través de este acompañamiento, en este proceso de acompañamiento, llegar a la autonomía del niño y de la niña. Ya lo tiene que poder hacer con mi modelo, conmigo, mediándolo, y luego él se libera de mí y logra hacerlo por sí solo, cuando esté y cuando yo no esté. ¿Ya? Es un aprendizaje para la vida. El respeto, bueno, se educa sin gritos, sin humillaciones, sin lenguaje cínico, con un tono de voz adecuado que puede ser firme pero tranquilo a la vez. El respeto es amor. ¿Ya? Yo no puedo hablar de amor y faltarle el respeto al otro. Si yo le falto el respeto al otro, cuando no puedo controlar mi impulso, cuando no puedo controlar mi rabia, tengo que reflexionar, tomar conciencia de mi error y pedir disculpa y reparar. Y esto yo lo digo porque yo estoy hablando ahora como que abrí un poco el espectro escolar, ¿no es cierto? Porque yo estoy hablando de la actitud del adulto en general, del adulto que educa, que puede ser la educadora, el educador, pero también puede ser el papá, la mamá, obviamente, son los primeros educadores en nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces somos todos nosotros. El tiempo. Educar requiere dedicación, paciencia, detenerse, el tiempo necesario y tener la más grande de la disposición. Y a veces perdemos paciencia, y a veces sentimos que no tenemos tiempo. Bueno, cuando educamos no tenemos que dar este tiempo. A veces yo voy mediando una situación u otra entre niños, o la Paula o la profesora en general, somos una comisión que se preocupa de los problemas de convivencia. ¿Qué tenemos en común los que están en esta comisión? Es que no tenemos clases. Entonces, dejamos congelado lo que estamos haciendo y atendemos, nos damos el tiempo. Cuando no puede una, porque está en reunión, en entrevista, lo que sea, lo hace otras, pero así. Pero en general, nosotras no tenemos clase en ese momento.
Así que sí, el tiempo lo hacemos. La conexión es imprescindible. Es tan fuerte, yo diría, que el respeto. La conexión es el vínculo que yo voy estableciendo con un niño, con una niña, con mi hijo, mi hija. Aprender a conocerlo bien, reconocerlo como legítimo otro. Aprender a conocerlo también es conocer su historia, porque más que personas somos historia. Entonces, al conocer su historia, lo voy comprendiendo más o algo mejor. Entonces, recapitulamos. Modelo, acompañamiento, respeto, tiempo y conexión. Son clave para empoderar a un niño y educarlo en emoción. La filosofía Montessori es compartir, perdona, estoy justo sobre el título ahí, pero filosofía y metodología Montessori en casa ahora, ¿ya? Entonces, compartir, comunicar, valorar. 3 claves. Date tiempo para compartir en familia. Estoy hablando de jugar, de cocinar, de jardinear, de leer, entre tantas otras cosas que sean ojalá memorables, recordables por ustedes y por sus hijos e hijas. Van a crecer, se van a ir de la casa, pero vamos a tener estos tiempos de gran intimidad, que son los tiempos en familia, lo vamos a tener en una memoria emocional maravillosa. Si no lo pasamos bien en familia, esta memoria también está en nosotros. Y vamos a tener que ir reparando esto, reparándonos como persona, porque nos pesa nuestra historia. Entonces, hagamos todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos hoy para que esto los lleve a ser felices y a recordar estos momentos de familia que hemos pasado juntos, de algunos momentos, algunos viajes, alguna risa, algunos juegos, en fin. Conversa con los tuyos, escúchalos, descubre sus intereses, conecta con sus emociones, atienda sus dudas y preocupaciones, ayúdalos a reconocer sus emociones. Porque estamos siempre hablando de gestión emocional, porque todos estos talleres tienen un hilo conductor. Entonces ven ahí y reconocen sus emociones. ¿Cómo era esto? Vuelvan al taller de las emociones. Ven cómo se puede gestionar las emociones. Valora a cada uno de tus hijos. Cada uno es un mundo con sus dones, sus talentos, su personalidad. Cada uno de ellos es único e irrepetible. Entonces, no compare a tus hijos, no tenga las expectativas que tú tengas con uno u otro, seguramente no van a ser cumplidas, porque lo que yo tengo que hacer es aprender de sus talentos, de sus aptitudes, de sus aspiraciones, de sus pasiones, y acompañarlos en lo que le gusta, lo que lo mueve. Y vamos a seguir en casa. Tenemos que aprender a confiar, estimar y ayudar. Pero ¿en qué medida, cierto? Tu hijo o hija requiere sentir que confíes en sus capacidades. Es la única forma que vaya formando una sensación de valer por sí mismo, que tiene derecho al error y a otras oportunidades de hacerlo cada vez mejor. A veces uno pierde la confianza, pero démosle la oportunidad. Pero recuerdan, está la reflexión, está la toma de conciencia, está el vínculo, está la conexión, que esto, cuando uno es papá y mamá, esta conexión, por Dios, uno a veces se deja de ver, se deja de comunicar, pero la conexión está. La autoestima es fundamental y se desarrolla en la medida que reciba tu aprobación como papá y mamá. Importante esto. Primero es estimar. El acompañamiento que estaba como punto de partida es desde estimar, por ejemplo. Entonces yo estimo como un punto de partida para que el chico se libere de mí y logre la autoestima.
¿ok? Si yo confío en mi hijo, confío en sus capacidades, hay un momento que él va a llegar a la autoconfianza y va a tener en sí mismo una confianza total. Pero al principio va a depender de todo lo que nosotros hacemos con ellos. ¿Confiamos o le estamos dando ayudas inútiles? Cuando yo sobreprotejo, ¿se acuerdan la sobreprotección? La sobreprotección no hace que el niño pueda llegar a una autoconfianza en sí mismo. No va a sentir que valga por sí mismo. ¿Por qué? Porque con mis ayudas inútiles yo le estoy demostrando que no confío en sus capacidades. Así que, ojo, ayudar. Hablando de ayudas inútiles, ayúdalo lo justo y necesario. Recuerda que las ayudas inútiles son una piedra de tope para el óptimo desarrollo de sus potencialidades. Esto hay que revisarse. Recuerdan, la transformación parte por nosotros mismos, los adultos que educamos. Las mejores armas contra el bullying. La empatía es capaz de inhibir la violencia. Eso lo hemos visto. Eso a nivel de neurología ya está visto ahora, ¿ok? Ojo con la empatía, puede ser mental. Yo puedo estar instalada en un discurso empático, pero yo tengo que llegar a una empatía emocional. Yo tengo que lograr sentir lo que siente el otro o lo que sufre el otro. Bueno, ¿por qué decir? El psicópata puede ser un tipo inteligente, muy inteligente, instalar la empatía en su discurso y no estar conectado con sus emociones. Y por eso no siente lo que el otro sufre. ¿Ok? ¿Qué tenemos nosotros los seres humanos? Justo hoy día en el desayuno yo estaba de verdad reflexionando esto. Puede haber hoy día cuántos, ayer o antes de ayer eran 133 muertos en Chile por coronavirus, ¿cierto? Bueno, hay algo en el ser humano que hace que si ninguno de estos 130 y algo no son cercanos a mí a nivel de núcleo familiar, si no son un ser que yo conozco bien o un ser querido, un ser estimado, no tomo la dimensión emocional de lo que sufren estas familias que han perdido a alguien por el coronavirus. Y yo sigo inconsciente saliendo y yo no me cuido lo suficiente y yo no protejo a los demás. Y cuesta llegar a esta conciencia, a este nivel de conciencia. Uno, por supuesto, más que otro. Por supuesto que yo no digo que todos ustedes o que todos nosotros somos uno inconsciente, pero cuesta este nivel de conciencia, esta empatía global que está hablando Edgar Morin, un sociólogo, filósofo francés, que él habla de esta falta de empatía global. Cuando estos niños de África se mueren de hambre, hay personas que tienen una empatía tal por su sufrimiento, que al final lo transforma hasta en su propósito de vida y van en estos países, en estos continentes a ayudar en forma absolutamente altruista. Bueno, a la mayoría del ser humano, de los seres humanos, le falta este nivel de empatía. ¿Ok? Así que yo estoy hablando de una empatía no instalada solo en el discurso, sino que, por favor, se permea el cerebro ahí con el corazón y lleguemos a una empatía realmente maravillosa, que uno entienda lo que el otro está pasando. Bueno, en la medida que nosotros como adultos podamos modelar este nivel de empatía, nuestros hijos también van a absorber este nivel de empatía y lo va a hacer suyo. Bueno, en la medida que se desarrolla una actitud solidaria, la empatía cobra fuerza y la violencia se debilita, porque se despierta cada vez más la conciencia del otro, ¿ya? Y las habilidades socioemocionales se relacionan con la autoestima, el autoconcepto, el autocontrol,
entre otros aspectos de la autonomía, porque efectivamente la autoimagen, el autocontrol, la autoestima, el autoconcepto, todos los autos, eh, obviamente son parte de este gran concepto de la autonomía que trabajamos tanto en Montessori. Entonces, ¿qué se propone acá? Es educar desde dentro. Por eso nosotros hacemos el juego del silencio, por eso hacemos la meditación, por eso María Montessori habla tanto del autoconocimiento. Entonces, busquemos un equilibrio entre el sentir, el pensar, porque esto nos va a hacer actuar en forma coherente, en forma consecuente, cada vez más. Esto es nuestro gran propósito cuando educamos en Montessori, que es una filosofía en el fondo de vida, y que buscamos transformarnos de tal manera que el sentir, pensar y el actuar sea un triángulo armónico dentro de cada uno, y como un fluir, y como un... es como un círculo virtuoso en mi forma de estar en el mundo y con el otro. Y cuesta un trabajo, cuesta el trabajo a veces, bueno, sí, de toda una vida. ¿Ah? Porque en la medida que uno va, digamos, envejeciendo, madurando, el ego cambia, y las facetas del ego cambian. Entonces, este sentir, pensar y actuar se empieza a hacer algo más fácil. Bueno, voy a terminar con esto, que no existen los niños malos. No tenemos derecho a estigmatizar a ningún niño o niña como un niño malo o una niña mala. A veces nos enoja, a veces sentimos frustración, impotencia, o sentimos que hemos avanzado 3 pasos acompañando y retrocedemos 2. Pero avanzamos. Hemos avanzado con cada uno de estos niños que nos requieren más, que son más demandantes, que son más inquietos, que son más impulsivos, pero han avanzado, han florecido, la mayoría de ellos ha florecido, y a otros le cuesta o le cuesta en algunos momentos más que en otro, pero hemos logrado. Primero, yo sé que se puede, por eso puse ahí, se puede, pero en la medida que nosotros nos transformemos, ya. La transformación es otro círculo virtuoso lo que voy a plantear acá. Es otro triángulo, ¿ya? Que tenemos que lograr cuando educamos. Es la transformación nuestra para lograr la transformación del otro. Y la transformación del otro, ojo, no está impuesta por mí, sino que pasa por la reflexión y la toma de conciencia del otro. Y la toma de conciencia del otro le permite al otro hacerse cargo y transformarse. Ahí empieza la autotransformación. La autotransformación es mía, la autotransformación es suya, ¿ya? Y la autotransformación del otro no es mía y no es gracias a mí. Yo voy a acompañar, pero recuerda, mi acompañamiento es para que se libere de mí. Entonces ahí no hay espacio para mi ego. Yo acompaño para que el otro se transforme. Cuando yo no logro esta toma de conciencia en el otro, bueno, y si yo estoy educando, ¿qué tengo que transformar en mí? Lo he tratado de transformar desde mi rabia, desde mi frustración, desde mi expectativa, o yo trato que tome conciencia para autotransformarse y poder liberarse de mí y disfrutar de su transformación. Es un arte, le dije, es un arte, educar es un arte. Después, la confianza. La confianza es, de nuevo, la confianza en el otro,
para que el otro pueda confiar en mí y después llegar a confiar en sí mismo. ¿Ok? La autoconfianza, yo diría que es una confianza lúcida, porque no es la confianza como basada en el poder, sino que es una confianza que florece en base a un respeto, un verdadero respeto. En Montessori, el respeto es mutuo, la confianza es mutua. ¿A qué voy? Que cuando uno ve los excesos de abuso y los excesos de confianza, es porque faltó ahí un respeto y una confianza mutua. Esto es horizontal, eso no puede ser vertical, eso no puede ser desde una autoridad malentendida, que estas autoridades verticales que eran basadas en el poder más que en el respeto. Y el respeto no era respeto, era miedo. Entonces, cuando yo hablo de confianza, hablo de una confianza mutua basada en el más profundo de los respetos. Y esta confianza de nuevo con mi foco en desarrollar la autoconfianza en el otro. Y bueno, el gran propósito de María Montessori era el autoconocimiento. Para ella, educaba para que el otro llegara a su autoconocimiento, que otra faceta es la faceta más profunda de la autonomía. ¿Ok? Entonces, recapitulo porque no existen los niños malos. Todos, tú, yo, nosotros, ellos, todos, pueden transformarse, todos. Por eso tenemos que seguir reflexionando, seguir este viaje por dentro. Ahora que no podemos salir, es tiempo de la introspección, ¿ok? Entonces la autotransformación y el autoconocimiento están ahí, van de la mano, ¿cierto? Y requieren de un ambiente de confianza y de respeto. Y yo pido a los papás y a las mamás que han visto sufrir a sus hijos por algún maltrato, por algún episodio de bullying, que hemos trabajado y hemos dado el tiempo, hemos construido vínculos, hemos construido conexiones, hemos acompañado. Y yo le pido que la confianza siempre esté, porque el trabajo de transformación humana es duro, es difícil, requiere tiempo y le prometo, y eso lo digo desde mi más profunda convicción, es que los castigos no funcionan. Los castigos despiertan cosas como sed de venganza, rabia y más rabia. Entonces, confíen en la educación montessoriana, porque es una educación para la paz, es una educación que persigue una resolución de conflicto pacífica y positiva, y lo vamos a lograr. Pero por eso revisen la presentación. Su hijo tiene que armarse de autoestima, de seguridad en sí mismo, tener un autoconcepto que sí vale y que vale mucho y no está para cumplir sus expectativas. Es de verdad, es un mensaje que quiero que pueda calar en su capacidad de reflexión, digamos, que yo quiero dejar una huella hoy día, de verdad, más van a llevar a su hijo a liberarse de ustedes, más va a poder ser autónomo
más va a poder frenar episodio de maltrato o más va a tener herramienta para resolver conflicto. Más asertivo se va a volver. Va a ser una persona empática, pero asertiva, pacífica, que va a lograr parar el maltrato porque no se va a dejar pasar a llevar. Y de esta confianza hablo. Confíen en sus hijos. Denle, pero de verdad, las herramientas que yo he planteado en esta presentación. No es golpe por golpe. No es maltrato por maltrato. Es un no más. Esto es lo que necesita su hijo. El poder decir que no. Cuando yo le hablaba antes de esta autoridad que se basaba no en el respeto, sino que en el poder. Esto no nos dejó nunca decir que no. Esto lo tuvimos que aprender ya grande, porque nos hemos dado cuenta que ya está bueno de dejarnos pasar a llevar. Entonces hemos tenido que aprender ya grande. Sus hijos pueden con esta educación aprender ahora. Bueno, los dejo. Ojalá les haya gustado y les sirva esta reflexión y cuídense entre todos.